Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Dice, y lea bien claro este versículo: velad y orad. Hay un para qué, no solamente está aconsejando, hay un para qué. Para que no entréis en tentación. El espíritu, fíjese, el espíritu con E pequeña, está hablando del espíritu suyo, no del Espíritu Santo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lea el 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, segunda oración, si no puedes pasar de mí esta copa. Ahí está más quebrantado el Señor, ya diciendo como que se haga más lo que tú quieres, sin que yo la beba, hágase tu voluntad, mi Señor. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Vea la palabra sueño y vea en el verso 41 que dice velad y orad, ¿ok? El contraste, sueño con velad y orar. Dice el versículo 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y hablando se acerca el que me entrega, ¿quién es? Judas. Judas, aquel hombre que fue contado como el hijo de perdición. Vamos a entrar y quiero enseñarle lo que significa la palabra. Sí, nos vamos a meter en el verso 41. Velad y orad. Estamos viendo de que nosotros no debemos dormir, de que nosotros no debemos de permitir que la lámpara se apague. Y vuelvo y reitero, no para perder nuestra salvación significa que se va a apagar, no. Al apagarse nuestra vida quiere decir, o doy a entender, que dejamos de hacer lo que a Dios le agrada. El buscar de Dios, el orar, el predicar, el asistir, el predicar en los hospitales, cárceles, el aportar, el ayudar, etcétera, etcétera. A eso me refiero cuando digo no dejes que tu lámpara se apague. Porque indiscutiblemente usted puede ser una persona, hombre, mujer, joven, anciano, etcétera, etcétera. Puede ser una persona que su lámpara esté apagada. Que usted venga a la iglesia, que no sirva, que nomás venga, escuche y da sed, pero usted es salvo. Por eso le estoy diciendo que no me refiero a su salvación, sino que me refiero a que usted pierde su propósito con Dios. Y cuántas cosas podemos hacer en el Señor y que muchos de nosotros, pudiéndolas haber hecho, no las vamos a lograr hacer simplemente porque no querramos. Y el día de los galardones se nos va a sentar el Señor y nos va a decir: mira, este es tu currículum, este es tu historial, tus pensamientos, tus actitudes, tus hechos, todo lo que no hiciste, todo lo que te mandé a hacer y no lo hiciste, y todo lo que no te mandé a hacer y lo hiciste. Por ejemplo, usted se fue a predicar y no era la voluntad de Dios, usted era el que se estuviera en otro lugar, pero usted, por el hecho de que se fue a predicar, usted piensa que le cuenta como justicia, como una victoria, y el Señor le dijo: no porque tú te vayas a predicar cuenta para mí, porque todo está en la intención del corazón y todo está también en lo que Dios ordene hacer al ser humano. Amén. ¿Qué significa la palabra velad, hermanos? La palabra velad del verso 41 significa, fíjense, es un nombre en el griego, Gregorio. Velad significa Gregorio en el griego. Y la definición está haciendo alusión al velar, una vigilancia espiritual. Velad del griego Gregorio, con el significado o el entendimiento de vigilancia espiritual. ¿Por qué vigilancia espiritual? Porque tenemos que estar presto
orando, buscando de Dios, buscando todo lo que nos ofrece, lo que es cuando uno está en el camino de Dios. ¿Qué, hermano? Leer la palabra, orar, compartir la palabra, hacer buen trabajo, ser testimonio para los demás, etcétera, etcétera. Como en este caso, hay personas que no son de aquí y algunos de ustedes dijeron: hermano, yo quiero que oremos por fulano. Hermano, yo quiero que oremos por sutano. Si usted fuera una persona frívola, muy fría, indiferente, usted dice: pues a mí qué me interesa. Pero eso es lo que Dios quiere, que oremos aún por los demás, que oremos aún por los que están perdiéndose, aún por los que no son nacidos de nuevo, para que vengan al camino del Señor. La palabra orar viene del griego parakaleo, con K, en ese versículo, porque hay otros versículos que hablan de oración y no precisamente viene del griego parakaleo. En este caso viene orar del griego parakaleo, que significa rogar o exhortar. Y en este caso tiene un entendimiento: llamar en ayuda de uno. O sea, cuando el Señor Jesucristo le dice velad, le está diciendo: velen por sus vidas espirituales. Pero no solamente se queda en el velar, sino le está diciendo: y oren. Después de que velen y estén ahí buscando por su vida espiritual, también oren. ¿Por qué? ¿Qué significa orar? Significa llamar a ayuda o por ayuda de alguien. En este caso, de Dios. Porque nosotros, dice la palabra, que lejos de Cristo, lejos de Dios, nada podemos hacer. Absolutamente nada. Ok. En estos versículos el Señor Jesús nos da a conocer la importancia de estar velando, que el velar implica una vida devocional diaria y con todos los medios de gracia. Hermano, estamos hablando acerca del nacimiento de nuevo. Nosotros debemos de velar, ya nacimos de nuevo, gloria a Dios. Pero ¿por qué meter aquí a la gente que no ha nacido de nuevo en esta prédica si nosotros ya estamos? Porque lastimosamente, el día cuando Cristo venga, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y tristemente va a haber muchos en las iglesias, más en las iglesias de hoy en día, donde no se predica la palabra del Señor, donde se está predicando un evangelio sensual, almático, que todo va a la carne, que siempre las predicaciones van a los sentidos. Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir, Dios esto, todo es Dios para con ellos y nunca es ellos para con Dios. Y el mensaje, las primeras palabras en el mensaje en primera instancia de Juan el Bautista fue: arrepentíos. Vino el Señor Jesucristo después y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de Cristo vienen los apóstoles y también gritan: arrepentíos. ¿Qué contraste con las predicaciones que hoy se dan? Dios te quiere bendecir, Dios te quiere esto, Dios te quiere esto otro. Y ese es el evangelio que hoy en día, hoy por hoy, está agrediendo al mensaje de la sana doctrina. ¿Por qué cuando vienen los problemas y las situaciones difíciles en las iglesias de esta índole, por qué se van? Porque no se les cimentó o no estuvieron firmes en el verdadero mensaje de la palabra del Señor. Le voy a contar una historia de dos hombres de Dios. Estamos hablando de la importancia de nacer de nuevo, hermanos, y que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y yo le pido que usted comparta este mensaje y que usted no sea así como confrontando, sino preguntando, como lo que yo le voy a preguntar a usted. ¿Qué le dice a usted que usted es nacido de nuevo? Porque ahorita se va a quedar wow. Hay imitadores, hay infiltrados, hay gente que puede hacer lo mismo dentro de la iglesia y aún no ser nacido de nuevo. E incluso el Señor Jesucristo en una ocasión vinieron y le dijeron: Señor, ¿quieres que cortemos la cizaña del trigo? No. Son tan parecidas que quizás te puedas equivocar y arranques todo. Mejor deja que a su tiempo, mejor deja la siega. Cada uno de ellos dará su fruto. Y cuando dé su fruto, entonces no te vas a equivocar. Vas a dejar el trigo, tomar el trigo y cortar la cizaña.
Toda cizaña que es cortada es aventada a los montones, se seca y es echada al fuego. Una representación muy clara de lo que Dios va a hacer. Ese es el juicio de Dios. En este caso la iglesia no entra en ese juicio. La iglesia no entra porque la iglesia, si es iglesia de Cristo, ya somos salvos. No entramos en el juicio del gran trono blanco. Nosotros no entramos en el juicio del gran trono blanco. Nosotros entramos en el juicio que es antes de la boda del Cordero. Nosotros vamos a ser enjuiciados en la presencia de nuestro novio. Nos van a enjuiciar. ¿Qué es el juicio? A eso se le conoce el bima o bema, bima de Cristo, que es donde vamos a estar en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, todo aquel que se presenta al tribunal de Cristo después del arrebatamiento no va al infierno. Porque cuando escuchamos tribunal, juicio, ay, entonces aquí el Señor va a elegir. No, es la iglesia, va al tribunal de Cristo, la iglesia. Y si es iglesia, si es la iglesia de Cristo, no va al infierno. Va a ser enjuiciada para ser galardonada, para ser recompensada, sean sus obras buenas o sean sus obras malas. Allá las obras los van a dar a conocer. Sean de heno o hojarasca, se van a quemar. Pero si son de oro, de plata, que aguantan el fuego, entonces pasarán la prueba y pues se nos darán galardones. Así es que luche por buscar la voluntad de Dios y haga buenas obras. Haga buenas obras, no para salvación, pero sí para recompensas. Amén. La historia que le quiero contar y que si uno se fija es un poco confusa de decir, ¿a poco un hombre de Dios puede hacer eso? Se cuenta que en la historia, por allá por 1945, se levantaron dos hombres de Dios. Quizá nuestra hermana Sonia y nuestro hermano Julio van a recordarlo. Al primero sí, porque todavía hasta la fecha no sé al segundo que voy a nombrar. Hubo dos hombres de Dios que se levantaron en aquellos tiempos. Uno de ellos, su nombre es el gran siervo de Dios conocido como Billy Graham. Ese hombre de Dios conocido hoy en día como Mr. Clean. ¿Por qué Mr. Clean? O sea, hombre limpio, señor limpio. ¿Por qué? Porque se cree que pues no se le ha conocido absolutamente nada. Absolutamente nada de qué, de cosas que hizo como inmoralidad, de hacer, de transear, de trampear, de robar, etcétera, etcétera. Que incluso hoy hay videos lastimosamente que se han levantado hoy en día que pues parece ser que está metido en la masonería. Y siervos de Dios reconocidos hoy por hoy están predicando que este hombre de Dios ya ahora que ha dejado quizá de predicar como lo hacía antes, parece ser que hasta estaba metido en la masonería, que es parte del Vaticano, que el Vaticano le financió sus prédicas, sus grandes campañas, etcétera, etcétera. Pero yo no estoy para hablar de ello, sino que le estoy dando las dos partes de lo que sé de este hombre de Dios. Bueno, Billy Graham, en ese tiempo hubo otro hombre de Dios muy apegado a él. Juntos, es como decir si estamos hablando de un G.J. Ávila y un Luis Palau juntos predicando que se conocieron. En este caso Billy Graham, y el nombre del otro hombre de Dios se llamaba Charles Templeton. Él fue un hombre de Dios que fue más reconocido. ¿En qué sentido? En la predicación, como lo exponía, e incluso parece que dejó opacado a Billy Graham. Déjenle leer un poquito la reseña. Charles Templeton era el predicador más dotado de sus tiempos, eficaz, elocuente, atractivo físicamente, era un hombre atractivo, brillante y persuasivo. Ustedes saben que la persuasión en uno como predicador pues es de gran ganancia, ¿verdad? El persuadir. Una cosa es persuadir y otra cosa es manipular. Y la persuasión sí es de Dios, o sea, el persuadir con la palabra, el predicarla, el exponerla. Era un hombre persuasivo. Y pues las multitudes se convertían. En 1945, la Asociación de Iglesias Evangélicas de ese tiempo le dio un reconocimiento como el hombre mejor usado de Dios en ese tiempo. Fíjense, estoy hablando de Billy Graham como hombre de Dios, pero estoy hablando de otro hombre que quizás no hemos escuchado mucho. Y usted va a entender por qué no hemos escuchado mucho en este tiempo. Otro hombre de Dios que fue más usado, incluso la Asociación de Iglesias Evangélicas le dio un premio a él, como uno de los hombres de Dios más usados en ese tiempo. Vamos a ver qué más pasó.
Le dieron un premio que hoy por hoy podemos decir que es muy raro, que se le dio, que cómo pesar de que es un hombre más usado por Dios, si solamente Dios conoce los corazones, pero bueno, todo a la vista. Se recibió de la Universidad de Princeton y tuvo predicaciones evangelísticas en la Universidad de Yale. Fíjense, era un hombre que iba renombrándose día a día. Princeton, Yale, ustedes saben que es una de las universidades más reconocidas del país, y que iba agarrando renombre este hombre. Oscureció por completo a la vida de Billy Graham. ¿En qué sentido lo oscureció? En que fue creciendo este hombre, fue siendo mejor. Bueno, en 1957, ahí le va, Carlos Templeton rechazó la Biblia. Después de 8 o 10 años, rechazó la Biblia. ¿Qué? Sí. Aquel hombre que juntamente se fue a hacer campañas evangélicas, se fue a Europa, estuvo en Australia, estuvo en Inglaterra predicando juntos, tanto Billy Graham como él. Ese hombre en 1957 rechaza la Biblia y se volvió un agnóstico, rechazando a Cristo. Dijo que ese rechazo de la Biblia vino después que leyó a Thomas Paine. ¿A quién más leyó? Leyó también a Voltaire, Russell, Bowlsley, Hume, y al final de esos días que duró leyendo un libro, el libro del primer orador que les dije, 10 días leyendo libros. Al final de esos 10 días se hizo ateo, renunció al evangelismo, en este caso a lo que Cristo le mandó a hacer, aparentemente, fíjese, rechazó todo, se llevó $1,600 en su bolsa en ese tiempo, regresó a Canadá, porque creo que era de Canadá. Entonces se convirtió en un periodista. Después de ser un periodista, se convirtió en político y más tarde, al final, fue el primer ministro de Canadá. ¿De quién estoy hablando? De Charles Templeton. Después de estar siendo usado por Dios, decían la asociación evangélica en ese entonces, usado por Dios, fíjense. Después da a conocer de que ese hombre nunca había nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo no tiene marcha atrás. Dice la palabra del Señor que los que nacen, los que son de Jesús, no niegan a Jesús. No somos anticristos, no somos anticristo. Todo aquello que se opone y niega a Cristo es un anticristo. Todo nacido de nuevo no niega a Cristo. Después de ver todo esto, fíjense cómo es el enemigo. Usando a un hombre, aún predicando la palabra de Dios, se levantó, se elevó, y el día siguiente, bueno, por decirlo así, el día de mañana, se levanta y dice: yo no creo en Cristo, yo no quiero la Biblia, soy un ateo de hueso colorado. ¿Se fijan? Terminó con un libro él que se llamó Despedida a Dios. Imagínense, escribió, todavía tuvo la osadía de escribir un libro, Despedida a Dios. Hay otros predicadores que han negado a Dios. En este caso, hay un hombre hoy por hoy que se llama John MacArthur. Incluso hay Biblias de este hombre de Dios. En este caso, el papá de John MacArthur también se fue a predicar a Europa. John MacArthur Sr. se fue a predicar a Europa con otro hombre de Dios, que terminó descubriéndole que en todas esas campañas que iban y hacían, él cada vez que iba se metía con prostitutas. Eso es nacer de nuevo. Se metía. Ahora, hablando de John MacArthur, el que vive hoy, es un hombre muy respetado, un teólogo. Dice que él también